Introducción. Es inspiradora. Imagina, por un instante, que te encuentras en medio de una multitud, bajo el cielo abierto, con el sonido del viento acariciando las hojas de los árboles. Delante de ti está Jesús, no como un líder distante, ni como un maestro inalcanzable, sino como un amigo cercano, un guía amoroso que comprende cada uno de tus anhelos, tus luchas y tus dudas. Él te mira con compasión, como quien ve no solo lo que eres hoy, sino también lo que puedes llegar a ser. Y es aquí donde comienza este viaje extraordinario, un llamado a descubrir que la vida es mucho más que la rutina, más que el peso del día a día, más que las preocupaciones que a veces parecen ahogarte. Porque, sí, hay un camino, una ruta clara y luminosa que te conduce a vivir con propósito, paz y sentido. Este no es un mensaje cualquiera, es un mapa espiritual directo desde el corazón de Dios. Muchos, quizás, se han preguntado alguna vez, ¿tiene sentido todo lo que hago? ¿Estoy destinado solo a sobrevivir entre problemas y responsabilidades? Y aquí es donde el sermón de Jesús en el monte se vuelve profundamente revelador. No es un discurso más, no es un conjunto de frases bonitas para decorar paredes. No, es una guía viva, práctica, diseñada por el propio Creador, para enseñarnos cómo vivir en medio del caos sin que el caos viva dentro de nosotros. Qué maravilla saber que no estamos solos, navegando en este océano de incertidumbres. Cada palabra pronunciada por Jesús es una llave que abre puertas hacia una vida plena, libre de ansiedad, llena de propósito y rebosante de paz. Si alguna vez sentiste que te falta dirección, que algo no encaja, que el éxito del mundo no llena ese vacío interior, este mensaje es para ti. Y no se trata de un éxito pasajero ni de una felicidad que depende de las circunstancias. Se trata de una transformación que empieza desde dentro y que se refleja en cada área de tu existencia. Las palabras de Jesús, lejos de ser teorías antiguas, son principios eternos, vigentes, que trascienden culturas, épocas y situaciones. Son herramientas espirituales diseñadas para que puedas caminar por la vida con la certeza de que, pase lo que pase, tu corazón puede estar en paz, firme y confiado. Jesús, con una ternura que desarma cualquier corazón endurecido, comienza a hablarnos de una manera que rompe paradigmas. Nos invita a soltar la falsa seguridad que ofrecen las cosas materiales y a abrazar una realidad más profunda, más elevada, la realidad del reino de Dios. Un reino donde los valores no son medidos por posesiones, estatus o apariencia, sino por la riqueza interna, la pureza del corazón, la capacidad de amar, de perdonar y de confiar en Dios incluso cuando todo parece ir en contra. Es aquí donde el mensaje de Jesús se convierte en una brújula que apunta hacia lo eterno, hacia lo verdaderamente importante. Y es en este contexto, rodeado de personas que, al igual que tú, buscaban respuestas, que Jesús abre su corazón para entregar lo que podríamos llamar el manual de vida más poderoso que jamás se haya pronunciado. Cada frase, cada enseñanza que está por compartir, tiene el poder de sacudir las estructuras de nuestra mente y transformar completamente nuestra forma de ver la vida, las relaciones y a nosotros mismos. Así que, mientras nos adentramos juntos en este viaje espiritual, te invito a abrir no solo tus oídos, sino tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir no es conocimiento común, es sabiduría divina, diseñada para transformar tu existencia de maneras que, quizás, jamás imaginaste. Las bienaventuranzas, detente un momento e imagina la escena. Jesús se sienta en la ladera de una montaña, la brisa suave acaricia los rostros de quienes se acercan, expectantes, sedientos de palabras que den sentido a sus vidas. Entonces, rompiendo el silencio, pronuncia algo que hasta el día de hoy sigue estremeciendo los corazones de quienes buscan la verdad.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Qué declaración más contracultural, ¿no te parece? En un mundo que aplaude el orgullo, la autosuficiencia y el éxito material, Jesús exalta a aquellos que reconocen su necesidad espiritual, su dependencia total de Dios. Es como si dijera: feliz no es el que lo tiene todo, sino el que reconoce que sin Dios no es nada. Qué poderoso es comprender esto. Cada bienaventuranza es en realidad una llave que abre una puerta hacia una vida más elevada. Jesús no está pintando una utopía inalcanzable, sino ofreciendo un camino real, tangible, para experimentar el reino de los cielos aquí y ahora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Aquí no se glorifica el sufrimiento por sí mismo, sino la sensibilidad del corazón que no endurece su alma frente al dolor, propio o ajeno. Es la promesa de que, en medio de las lágrimas, hay un Dios que consuela, que abraza, que restaura. Qué diferente sería el mundo si más personas entendieran que en la vulnerabilidad también hay bendición. Luego, con una firmeza que desarma, Jesús continúa: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. ¿Puedes imaginar la sorpresa de aquellos que escuchaban? La mansedumbre, vista muchas veces como debilidad, aquí se eleva como una virtud que conquista lo eterno. En un mundo donde se premia la agresividad, la competencia y la imposición, el Maestro enseña que es el corazón humilde, paciente y lleno de amor el que verdaderamente hereda las promesas de Dios. Esto no es solo poesía espiritual, es un llamado radical a vivir de forma contracultural, priorizando la paz, la ternura y la paciencia sobre la ira y la arrogancia. No se detiene allí. Jesús proclama: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Aquí no habla solo de la justicia legal, sino de esa pasión ardiente por ver el bien triunfar, por vivir de acuerdo a los valores del reino, la verdad, la integridad, la compasión. Es esa sed espiritual que te mueve a actuar, a ser un agente de cambio, a defender al débil, a levantar al caído, a vivir con coherencia incluso cuando nadie más lo hace. Es entender que cada acto de justicia, aunque pequeño, es una semilla plantada en el terreno del reino de Dios. Y como un broche de oro, Jesús declara: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:7-9. Observa bien, aquí no hay lugar para el odio, la indiferencia o la división. Este es un llamado claro a ser portadores de paz, de compasión, de pureza interior. Es la invitación a ser luz en medio de la oscuridad, a reflejar el carácter mismo de Dios en cada pensamiento, palabra y acción, porque al final, las bienaventuranzas no son solo un mensaje para escuchar, son un estilo de vida para abrazar. La luz del mundo y la sal de la tierra. Después de compartir las bienaventuranzas, Jesús mira con ternura y determinación a aquellos que lo escuchan y lanza una afirmación que, sin duda, debe haber sacudido el corazón de todos. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:13-14. ¿Qué declaración más poderosa, no es cierto? No dice: traten de ser, ni algún día serán. Lo afirma en presente, como una verdad sobre la identidad de todo aquel que elige seguirle. Ser sal y luz no es una opción, es un llamado, una responsabilidad divina que trasciende las fronteras del templo, de la religión o de la tradición. Pero, ¿por qué sal? En los tiempos de Jesús, la sal no era solo un condimento, era esencial para conservar los alimentos, evitando la corrupción y la descomposición. De la misma manera,
Él nos llama a ser ese agente que preserva lo bueno en medio de un mundo que, muchas veces, parece descomponerse moral y espiritualmente. Ser sal es vivir con integridad cuando nadie mira, es ser honestos en el trabajo, es defender la verdad, es elegir la compasión sobre la indiferencia, es entender que nuestras pequeñas acciones cotidianas tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Y cuando dice que somos luz, nos está recordando algo aún más profundo. La luz no existe para sí misma. Su propósito es disipar la oscuridad. Así como una lámpara no se enciende para esconderla debajo de una caja, nuestra fe no está diseñada para permanecer oculta. Jesús nos dice claramente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Ser luz es ser una señal visible del amor de Dios. Es consolar al que sufre, acompañar al que está solo, compartir una palabra de esperanza y actuar con justicia, aun cuando eso implique nadar contra la corriente. Imagina por un segundo qué pasaría si cada creyente asumiera este rol con total seriedad. Las familias serían transformadas, las comunidades florecerían y la sociedad, tan marcada por la división, la violencia y la indiferencia, empezaría a ver destellos de un reino diferente, uno donde el amor, la misericordia y la verdad son la norma. No se trata de hacer grandes discursos ni de aparentar santidad. Se trata de ser, en cada gesto, una extensión viva de la presencia de Dios en la tierra. Y aquí hay un detalle crucial que no podemos pasar por alto. Jesús advierte también sobre el peligro de perder nuestra esencia. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Mateo 5:13. ¡Qué reflexión tan profunda! No basta con llevar un título de creyente, no basta con conocer las Escrituras si no las vivimos. Si dejamos de ser coherentes, si apagamos nuestra luz por miedo, por comodidad o por desánimo, entonces dejamos de cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Por eso, este mensaje es un recordatorio urgente. Tu vida importa. Tus decisiones, tus palabras, tus actos son el reflejo del reino de Dios aquí y ahora. Jesús y la ley. Después de desafiar a sus oyentes con el llamado a ser sal y luz en el mundo, Jesús da un giro crucial en su enseñanza. Con voz firme, pero llena de amor, declara algo que sin duda capturó la atención de todos los presentes. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5:17. Qué declaración tan reveladora, ¿verdad? En un mundo donde algunos creían que Jesús venía a romper con la tradición o a destruir los antiguos mandatos, Él aclara que su misión es llevar la ley a su máxima expresión, a su cumplimiento más pleno y profundo. Y aquí es donde la revelación se vuelve aún más intensa. Lo que Jesús está diciendo es que la ley, esas instrucciones que Dios dio a través de Moisés, no fue diseñada simplemente como una serie de normas externas para regular el comportamiento. No, no se trata solo de lo externo, sino de lo interno, del corazón. Jesús no vino a añadir más reglas, sino a enseñarnos que el verdadero cumplimiento de la ley no ocurre en la superficie, sino en lo profundo del alma, en la transformación interior que nos lleva a actuar desde el amor, la compasión y la verdad. Por eso, con toda autoridad, añade palabras que a más de uno debieron haberle puesto los pelos de punta. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Imagina el impacto de esa frase. Los fariseos eran vistos como los más estrictos en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, Jesús deja claro que no basta con cumplir reglas de manera externa si el corazón está lejos de Dios. Aquí está la clave. Dios no está buscando ritualistas, está buscando corazones rendidos, sinceros, íntegros.
Este llamado es profundamente práctico. Piensa en cuántas veces caemos en la trampa de cumplir con obligaciones religiosas, ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, pero sin permitir que esas prácticas transformen de verdad nuestro carácter. Jesús nos enseña que obedecer no es solo evitar lo malo, sino también cultivar lo bueno. No se trata simplemente de no robar, sino de ser generosos. No es solo no mentir, sino amar la verdad. No es solo no odiar, sino practicar el perdón y la reconciliación. Cada mandamiento cobra vida cuando se vive desde el amor y la comunión con Dios. Y como buen maestro, Jesús no se limita a teorizar. Más adelante en este mismo sermón, empieza a mostrar cómo este cumplimiento interior de la ley se aplica en casos concretos, como el enojo, la lujuria, el divorcio y el amor a los enemigos. Pero todo comienza aquí, con esta poderosa afirmación: he venido a cumplir. ¡Qué mensaje tan transformador! No es un llamado a la religiosidad vacía, sino a una vida de integridad espiritual, donde cada acto, pensamiento y palabra reflejen el carácter del reino de Dios. Transformación interior. Aquí es donde la enseñanza de Jesús alcanza un nivel aún más desafiante y profundamente revelador. Después de hablar sobre el cumplimiento de la ley, Él lleva la conversación a un lugar que muchos preferirían evitar: el corazón. Sí, porque lo que realmente le interesa al Maestro no es solo lo que hacemos por fuera, sino lo que sucede en lo más íntimo de nuestra alma. Por eso, con absoluta claridad y amor, Jesús comienza diciendo algo que retumba hasta hoy. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5, 21, 22. ¿Qué manera más directa de mostrarnos que la verdadera transformación no es superficial, sino interna, radical y continua? Pongamos un ejemplo que él mismo usa: no matarás. Éxodo 20, 13. A simple vista muchos podrían pensar: bueno, eso está fácil, nunca he asesinado a nadie. Pero Jesús rompe con esa comodidad espiritual al afirmar: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:22. ¡Qué fuerte!, ¿no? Aquí descubrimos que el enojo, la amargura, el desprecio, esas pequeñas o no tan pequeñas explosiones de ira que a veces justificamos, también contaminan el alma. Porque ante Dios, el odio en el corazón es tan grave como el acto físico de la violencia. El Maestro está desmantelando la religión de las apariencias y llamándonos a una pureza que comienza desde dentro. Y si pensabas que eso ya era suficiente, Jesús eleva aún más la vara espiritual cuando habla sobre el adulterio. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. ¡Wow! Aquí no hay espacio para medias tintas. El mensaje es claro: la pureza no es solo una cuestión de actos, sino de pensamientos, de intenciones, de deseos. El reino de Dios no está interesado solo en regular conductas, sino en sanar mentes, emociones y almas. Porque la verdadera libertad comienza cuando nuestros pensamientos se alinean con el amor y la santidad de Dios. Quizás esto pueda parecer imposible. ¿Quién puede controlar completamente sus pensamientos, sus impulsos, sus emociones? Pero aquí está el secreto. Jesús no nos da este estándar para desanimarnos, sino para llevarnos a depender absolutamente del Espíritu Santo, porque solo cuando reconocemos nuestra debilidad podemos abrazar su fuerza. Es ahí donde la oración, la meditación en la palabra, el ayuno y la búsqueda constante de Dios se vuelven no una carga religiosa, sino un refugio, una fuente de renovación diaria. Es en la intimidad con el Padre donde nuestro corazón comienza a ser limpiado, sanado y transformado. Por eso, la transformación interior no es un evento, es un proceso.
Es levantarse cada mañana y elegir perdonar, elegir amar, elegir pensar lo bueno, lo puro, lo noble. Filipenses 4:8. Es detectar cuando el orgullo, la envidia, el enojo o la lujuria intentan entrar y entonces correr a los pies de Cristo, pidiéndole que limpie y renueve nuestro interior. No es un camino fácil, pero sí es el único camino que conduce a la verdadera libertad, a la paz que sobrepasa todo entendimiento y a la plenitud que solo se encuentra cuando dejamos que Dios transforme no solo lo que hacemos, sino lo que somos. El amor a los enemigos. Si hasta aquí las enseñanzas de Jesús ya parecían revolucionarias, lo que viene ahora desafía por completo la lógica humana. Sí, porque no basta con amar a los que nos aman, ni con ser buenos con quienes nos tratan bien. No. Jesús da un paso más allá y con una voz que atraviesa los siglos dice: «Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Mateo 5, 43, 44. ¡Qué declaración tan impactante, tan radical, tan contracultural, y a la vez tan profundamente divina! Piénsalo por un instante. Amar a los amigos es Cuidar fácil. de la familia, ser amable con quien es amable contigo, eso lo hace cualquiera. Pero amar a quien te traicionó, a quien te hirió, a quien te difamó, a quien te desea el mal, eso es otra historia. Y sin embargo, es exactamente ahí donde Jesús pone el estándar del reino. No se trata de un amor sentimental ni ingenuo. Se trata de un amor valiente, maduro y sobrenatural, que solo puede fluir de un corazón transformado por la presencia de Dios. Este llamado rompe de raíz el ciclo tóxico del odio, la venganza y la represalia que gobierna gran parte del mundo. Cuando alguien te hiere, el instinto natural es devolver el golpe, es protegerse, es cerrar el corazón. Pero Jesús ofrece un camino infinitamente más poderoso, el camino del perdón, de la misericordia, de la gracia, porque al final, amar al enemigo no es aprobar su maldad, ni ignorar la injusticia. Es decidir no convertirse en aquello que te lastimó. Es elegir ser libre, mientras el rencor encadena a quien lo carga. Y aquí está la clave que Jesús nos revela con tanta claridad: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. En otras palabras, amar al enemigo no es opcional si queremos reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial, porque Dios, en su infinita bondad, bendice tanto al que le honra como al que le ignora. Él no limita su amor, no condiciona su bondad, nos está invitando a entrar en ese mismo nivel de amor incondicional y sobrenatural. Ahora bien, es válido preguntarse, ¿cómo se vive esto en lo práctico? ¿Cómo amar a quien me ha lastimado profundamente? Jesús nos da 3 estrategias claras. Primero, bendecir, es decir, hablar bien, no maldecir. Segundo, hacer el bien, responder al mal con actos concretos de bondad. Y tercero, orar por ellos. Porque algo milagroso sucede cuando oras por alguien que te ha herido. Tu corazón se sana, tu alma se libera, y la presencia de Dios comienza a obrar tanto en ti como en esa otra persona. No siempre verás un cambio inmediato en el otro, pero verás un cambio sobrenatural en ti. Y así, este llamado no es una simple recomendación. Es la manifestación más pura del reino de Dios en acción. Es la muestra más poderosa de que estamos verdaderamente siguiendo a Jesús, quien en la cruz, con los brazos abiertos y el cuerpo desgarrado, clamó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Amar al enemigo es, en esencia, tomar la cruz cada día y decidir vivir en libertad, en amor y en plenitud, reflejando a un Dios que ama sin medida. La oración, el ayuno y la caridad.
Avanzando en este viaje espiritual que Jesús traza en el Sermón del Monte, llegamos a un tema profundamente íntimo y a la vez revelador: la espiritualidad auténtica. Jesús, con la sabiduría del mejor de los maestros, nos enseña que la verdadera relación con Dios no se construye sobre escenarios públicos, aplausos o reconocimiento humano. No, nada de eso. Su voz resuena clara cuando dice: «Cuidaos de no hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 6:1. Qué advertencia tan contundente y al mismo tiempo tan liberadora. Jesús aborda tres prácticas fundamentales: la caridad, la oración y el ayuno. Tres pilares que, cuando se viven correctamente, se convierten en canales de conexión directa con Dios. Pero atención, no es lo que se hace por fuera lo que importa, sino la intención del corazón. Sobre la caridad, Él dice: «Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti». Mateo 6:2. Es decir, no uses tus buenas obras como propaganda espiritual. Cuando ayudas, que sea en secreto, en silencio, como un acto de amor genuino, porque, como promete el mismo Jesús, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:4. Y entonces llegamos a uno de los momentos más sublimes de este sermón: la oración. Jesús rompe completamente con la religiosidad vacía y ofrece un modelo de oración que ha transformado vidas por generaciones: el Padre Nuestro. Mateo 6:9-13. No es una fórmula mágica, ni palabras repetitivas, es un mapa espiritual que nos enseña cómo orar de manera efectiva, conectando con el corazón del Padre. Observa cómo empieza: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Notas? No es un Dios distante ni indiferente, es un Padre cercano, amoroso, dispuesto a escuchar, y nos enseña a pedir lo esencial: provisión diaria, perdón, guía y protección espiritual. Tan simple y al mismo tiempo tan poderoso. Pero la enseñanza no se detiene ahí. Jesús también habla sobre el ayuno y lo hace desmontando por completo la hipocresía de la época. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Mateo 6:16. Qué lección tan necesaria aún hoy. El ayuno no es para mostrar santidad, ni para impresionar a nadie. Es un acto de humillación delante de Dios, una manera de desconectarse del mundo para conectarse más profundamente con lo divino. Y el Maestro es claro: cuando ayunes, perfúmate, lávate el rostro, sonríe. Que nadie sepa, solo tu Padre Celestial. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que Jesús, en cada palabra, nos está enseñando que la espiritualidad auténtica es profundamente personal, íntima, silenciosa. No depende de rituales vacíos ni de apariencias. Es un camino de conexión real con Dios, donde lo que se hace en secreto tiene un eco eterno en el cielo. Y es ahí donde suceden los verdaderos milagros. Cuando das sin esperar nada, cuando oras desde lo más profundo y cuando ayunas no para manipular a Dios, sino para rendirte a su voluntad, no juzgar y confiar en Dios. En este punto del sermón, Jesús toca uno de los hábitos más arraigados y a la vez más destructivos de la naturaleza humana: el juicio hacia los demás. Y lo hace con palabras que no dejan espacio a la ambigüedad. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Mateo 7:1-2. ¡Qué mensaje tan poderoso! Qué fácil es mirar la vida ajena, señalar errores, criticar actitudes, pero cuánto cuesta mirar hacia adentro, al corazón propio. Jesús no está diciendo que ignoremos el bien o el mal, ni que no discernamos lo correcto de lo incorrecto. Lo que Él condena es la actitud de superioridad, de hipocresía, de señalar con dureza las fallas ajenas mientras se ignoran las propias. Por eso, con una metáfora magistral, dice:
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Qué imagen tan vívida, tan contundente. Es como querer sacar una basurita del ojo de alguien mientras uno mismo lleva un tronco atravesado. Este llamado a no juzgar es, en realidad, una invitación a la autoevaluación, a la humildad. Antes de querer corregir a los demás, revisemos nuestras intenciones, nuestros pecados, nuestras actitudes. Es un recordatorio de que solo Dios conoce completamente los corazones, las intenciones y las luchas ocultas. Nosotros vemos lo externo, Él ve lo profundo, lo que nadie más puede ver. Y no es verdad que muchas veces juzgamos sin conocer toda la historia, sin entender el dolor, las heridas o las circunstancias del otro. Y aquí viene el segundo gran eje de esta enseñanza: la confianza absoluta en Dios. Jesús nos recuerda que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros con un amor tan tierno, tan constante, que podemos descansar en Él. Lo ilustra de una forma maravillosa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. ¡Qué belleza! ¡Qué manera más clara de mostrarnos que, mientras nos desgastamos en preocupaciones y juicios, Dios está ahí, atento a cada detalle de nuestra vida, y va aún más allá? Jesús dice: observad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Mateo 6:28-29. ¿Lo ves? Si Dios cuida con tanto esmero de las flores que hoy están y mañana se secan, ¿cuánto más cuidará de ti, que eres su hijo, su hija, su creación más amada? Por eso concluye con ese mandato que es tanto una invitación como una promesa. No os afanéis, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:31-33. En resumen, Jesús nos llama a soltar la carga del juicio y del control, y a abrazar una vida de confianza plena en Dios. A dejar que sea Él quien se encargue de lo que no entendemos, mientras nosotros nos enfocamos en amar, servir y caminar en humildad, porque cuando soltamos el juicio, ganamos paz. Y cuando confiamos en Dios, descubrimos que nunca hemos estado solos, ni desamparados, ni olvidados. La regla de oro. Y aquí, casi como una joya colocada en el centro del mensaje, Jesús nos regala una de las enseñanzas más universales, simples y al mismo tiempo profundamente transformadoras que se hayan dicho jamás. Es la famosa regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. ¡Qué declaración tan breve y tan poderosa! Es, literalmente, un resumen magistral de toda la voluntad de Dios para la humanidad. Detente un momento a pensar en esto. ¿Cómo sería el mundo si cada persona decidiera tratar a los demás de la misma manera que desea ser tratada? Imagina familias reconciliadas, vecinos ayudándose mutuamente, sociedades donde el respeto y la empatía fueran moneda corriente. Y es que esta no es simplemente una frase bonita ni un eslogan motivacional. Es una directriz divina, un llamado práctico a vivir el amor de forma activa, tangible, real. Fíjate que Jesús no dice: trata bien a quien te trata bien, o sea amable con los que te caen bien. No, no hay condiciones. Este principio es radical porque nos obliga a cambiar el enfoque. En lugar de preguntarme ¿qué me están dando los demás?, debo preguntarme ¿qué estoy dando yo? Es un cambio total de paradigma. Y aquí, el amor deja de ser un sentimiento volátil para convertirse en una decisión, en una práctica diaria que refleja el carácter de Dios. Este principio no es opcional en la vida cristiana, es la síntesis de toda la ley y los profetas. Jesús está diciendo:
¿Quieres saber de qué se trata realmente la vida espiritual? Aquí lo tienes. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Es tan simple que hasta un niño lo puede entender, pero tan profundo que un adulto puede pasar toda su vida aprendiendo a aplicarlo plenamente. Es un llamado a la empatía activa, al servicio desinteresado, a la bondad que no depende de circunstancias externas. Y por supuesto, este principio tiene aplicaciones prácticas inmediatas. Imagina que, al enfrentar un conflicto familiar, te preguntes: ¿cómo me gustaría que me hablaran si estuviera en el lugar del otro? O cuando ves a alguien necesitado, ¿qué desearía yo que hicieran por mí si estuviera pasando por eso? Incluso en lo cotidiano, el tráfico, el trabajo, las redes sociales, este principio se convierte en una brújula moral que guía cada decisión, cada palabra, cada acción. Vivir la regla de oro no es fácil. A veces requiere tragarse el orgullo, perdonar sin que te lo pidan, ser generoso sin esperar nada a cambio. Pero es precisamente ahí donde ocurre la transformación, porque al vivir así, no solo bendices a otros, sino que tu propia alma se ensancha, se libera, se alinea con el corazón de Dios. Es una manera de sembrar luz, paz y amor en un mundo que muchas veces solo conoce la oscuridad de la indiferencia y el egoísmo.